Así que una vez más, bienvenidos sean todos a la clase Instituto Bíblico, clase de discernimiento espiritual, clase número 4. Estamos ya pasando la mitad del curso, quedan 2 clases más de esta clase de los viernes discernimiento espiritual. Así que espero que lo estén disfrutando tanto como yo lo estoy disfrutando realmente y que juntos podamos seguir aprendiendo mucho más acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que podamos seguir conociendo y entendiendo a pensar con Él. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros una vez más. Vamos a empezar, vamos a orar para comenzar y tener realmente un tiempo en la palabra de la mejor manera. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, te agradecemos por este tiempo, agradecemos tu fidelidad, Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu gran amor hacia nosotros, agradecemos, Dios, el hecho de que tú seas todo para nosotros y que tú seas realmente el proveedor, Señor, que tú seas el que da nuestra paz, que tú seas el que nos da la gracia, que tú seas el que nos sacia, Señor, nuestro ser, que seas tú, Señor, el que está en control de todas las cosas, Señor, y que seas tú en todo momento aliviando nuestra carga, Señor, con tu palabra, Señor, y con tu amor, Señor. Te agradecemos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, a ti y únicamente a ti, Señor, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios, el Dios de nuestra vida, Señor, y el Dios que hace todas las cosas posibles, Señor. Danos, Señor, discernimiento, llénanos con tu Espíritu, Señor, y que tu palabra cobre vida, Señor, en nosotros, en cada una de nuestras acciones, en toda situación en la cual nos encontremos, y que nuestra boca, Señor, pueda dar, Señor, esa palabra de esperanza que viene de tu corazón, Señor, y ese amor demostrado, Señor, no solamente en palabras, sino en acciones, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Señor Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Si es que hay algún problema con el audio, por favor, necesito que me avisen si es que hubiera un problema con el audio. No creo. Pero si hubiera un problema con el audio, les agradecería que puedan avisarme. Muy bien, vamos a empezar. Gracias a Dios estoy mucho mejor de mi garganta, mucho mejor. Ya la tos casi que ha desaparecido. Gracias por sus oraciones y gracias a Dios por esa bendición, esa sanidad que ha traído a mi vida. Así que continuamos, seguimos aprendiendo, seguimos estudiando y vamos a ver, el día de hoy vamos a ver mucho acerca del discernimiento que, como ya lo hemos venido diciendo en estas últimas semanas, en estas clases, este discernimiento se basa en que yo sea espiritual. Por eso el curso se llama discernimiento espiritual, ¿ok? Y para ser un hombre o mujer que discierne, entonces necesito ser espiritual. Vimos al principio, en la primera clase, que si no la han visto, la pueden ver en YouTube, está subida, pueden encontrarnos realmente, si buscan y colocan en YouTube, pueden encontrarnos como Mayor Gracia Ecuador, o si no, @Iglesia Mayor Gracia S, y van a encontrar nuestro canal y van a poder ver todas las clases, y ahí están desde la clase 1 hasta la clase de ahora, que vamos a subir más adelante, hoy mismo en la noche. Así que qué mejor bendición, ¿no? Y decíamos en esa primera clase de que el hecho de tener discernimiento y el hecho de realmente poder entender y en un sentido, como dice la palabra, discernir,
lo hacemos con un poder que es superior a nosotros y es un poder que es sobrenatural y es un poder que es externo a nosotros y que nos ayuda y que nos da a nosotros un mayor entendimiento y nos da la habilidad de poder juzgar todas las cosas y poder evidenciar si es que son realmente de Dios o no son de Dios. ¿Ok? Porque eso es lo que hemos estado viendo estas últimas semanas, ¿no? A identificar qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque no todas las cosas hemos dicho que vienen de Dios. Hay cosas que nos rodean que buscan influenciar mi vieja naturaleza pecaminosa que no son de Dios. Porque Dios no busca que yo falle, Dios no busca que yo peque, Dios no busca que yo me aleje de Él a causa del pecado. Por lo tanto, no es Dios quien trae cosas a mi vida para alejarme de Él, sino que es el enemigo, Satanás, el Dios de este mundo, el que hace cada una de esas cosas. Y yo necesito ser realmente alguien capaz de identificar, y como dice Pablo en 2 Corintios, entender cuáles son las acechanzas y las maquinaciones del enemigo. Y como gracias. Y como realmente podemos ver, el hecho de tener discernimiento es poder ser lleno del poder del Espíritu de Dios y a través de ese Espíritu, mediante el conocimiento de la palabra, yo poder identificar todas las cosas y poder tener discernimiento, ya sea para tomar una decisión, para ir a un lugar, para recibir algo, para dejar que entre a mi corazón. Y dijimos en la segunda clase que en Proverbios capítulo 1 dice, hey, ustedes simples. Y cuando dijimos simples se refería a alguien que tiene simplemente una puerta abierta. Y el corazón del simple es una puerta abierta. Es una casa completamente abierta. No solamente la puerta, las ventanas, todo está abierto para que el enemigo simplemente ingrese y no hay forma, no hay nada que pueda detener lo que estamos recibiendo. Pero hoy vamos a entender cómo es tener discernimiento espiritual basados en el ser llenos del Espíritu. Y ahora necesitamos entender nuestra naturaleza, número uno, para poder entender que esa naturaleza nueva que hemos recibido de parte de Dios es la que me permite y nos permite a nosotros, el cuerpo de Cristo, hijos de Dios, poder discernir espiritualmente. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 5. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 nos está dando a nosotros en el versículo 15 vamos a decirlo así, un mandato, una ordenanza de poder caminar de una forma correcta. ¿Y cómo es esta forma? Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y entonces, mira cómo Pablo nos está enseñando y nos muestra a nosotros una manera distinta a la que hemos venido nosotros andando, que es andar como sabios. Pero si no soy sabio, ¿qué dice ahí Pablo? Dice que entonces somos necios. Y si andamos como necios significa que no tenemos sabiduría. Y el no tener sabiduría
es una muestra de que no estamos andando por el Espíritu, ni estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestra vida y por lo tanto, naturalmente, tomamos decisiones y hacemos cosas basadas en nuestra carne, pero nunca basado en la voluntad perfecta de Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 17, no seáis insensatos, sino entiende, discierne, conoce cuál es la voluntad del Señor. Y cuando tú caminas en el Espíritu y caminas en la voluntad de Dios, entonces tú redimes el tiempo de forma correcta porque estás haciendo la voluntad de Dios en el camino de Dios y por lo tanto estás conociendo mucho mejor quién es Dios. Y no estás perdiendo el tiempo, pero todo esto es basado en quién es Dios, basados en lo que Él es para mí y lo que Él significa para mí. Pero mira, Pablo escribió estas cosas que hemos leído, el versículo 15 al 17, y antes de este versículo escribe en el versículo 14 una cita del libro de Isaías en el capítulo 60, en el versículo 1, que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esto es algo que también Jesús mismo citó en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23. Jesús está diciendo lo mismo, despiértate tú que duermes. ¿Y a qué se refiere tanto lo que ha escrito Isaías, lo que ha mencionado Jesús y lo que ha citado Pablo? Bueno, tenemos que entender el hecho de que nosotros naturalmente hemos nacido muertos para Dios. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. Vamos a ponerlo acá en la pantalla para que nos vayamos recordando. ¿Ok? Tenemos que entender lo siguiente. Todos hemos nacido muertos para Dios. O en un sentido en cuanto a Dios. Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Ok? En cuanto a Dios se refiere. ¿Y por qué nacimos muertos? ¿Por qué hemos nacido muertos? De la realidad del hecho de que Dios está ahí. ¿Por qué hemos nacido espiritualmente muertos? Bueno, todo eso tenemos que entender desde el principio. Si vamos al libro de Génesis en el capítulo 2, Dios está con Adán y Eva en el huerto y les está diciendo algo que ellos necesitan entender y saber. Y lo que les está diciendo aquí Dios a los dos es lo siguiente. Les está diciendo, hey, no les está condicionando en el hecho de que, ok, sí es que ustedes comen del árbol, sino que Dios sabe, conoce todas las cosas, conoce cuál es el actuar y conoce cuál es, perdón, qué es lo que va a hacer Adán y Eva. Y entonces lo que Dios dice es, hey, en el momento cuando ustedes coman, ustedes van a morir. Y entonces tenemos que en el jardín, ¿ok? En el jardín tenemos a Adán y tenemos a Eva, y ellos están en el jardín, pero ellos saben, bueno, ellos no saben que van a fallar, número uno, pero Dios sí sabe.
que van a fallar. Dios sí sabe que ellos van a comer de ese árbol y va a entrar desobediencia y pecado y por consecuente la muerte al mundo. Y entonces Dios les dice a ellos en Génesis capítulo 2, les dice, hey, ¿cuándo? En el momento o desde el punto en que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Pero Dios no se refería a una muerte física, sino que estaba hablando de una muerte espiritual. Entonces hay una muerte espiritual que vino a causa de Adán al hombre. Ahora, su espíritu murió, pero su cuerpo y su alma seguían teniendo vida. Por eso es que nosotros hemos nacido muertos espiritualmente para con Dios. Y en 1 Corintios 15 podemos leer ahí en parte del capítulo, tú puedes leerlo personalmente, dice que primero es lo natural, lo animal, lo terrenal y luego es lo espiritual. ¿Por qué? Porque nacemos ya con lo natural, nacemos con nuestro cuerpo, nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa y nacemos con la imputación del pecado de Adán a mi vida. Pero mi espíritu está completamente muerto. Y ¿sabes qué? Es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo viene y le dice, Señor, sabemos que vienes del cielo, pero ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué necesito hacer para obtener la entrada al cielo? Y la respuesta de Jesús no es, hey, tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto, no, sino que Jesús le explicó de una forma muy concisa y rápida lo que era necesario que suceda en la vida de Nicodemo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ya está, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que tú necesitas para obtener. Pero qué sorpresa, Nicodemo, tú siendo un líder religioso, tú siendo un maestro, tú siendo alguien que está para enseñar al pueblo cómo llegar a Dios, que no sepas esto, Nicodemo, wow, ¿qué sucede contigo? No has nacido de nuevo. Y como no has nacido de nuevo, no comprendes y no puedes tener una comunión realmente con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice 1 Corintios 2, versículo 14? Que lo vimos en la primera clase. El hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. No entiende, no las puede comprender porque son espirituales y el hombre es natural. Necesita una ayuda, necesita a alguien más que pueda ayudarle a entender y a recibir esas cosas para que las asimile y entonces pueda ahora sí comprenderlas. Y es por eso que toda persona que nace en este mundo nace siendo muerta espiritualmente delante de Dios, y esa persona que nace y que crece, si esa persona no recibe a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador y no es salvo por la fe que coloca en Jesús, entonces esa persona nunca va a poder tener un discernimiento que es espiritual y sobrenatural. Y como dijimos en la primera semana, esa persona natural va a juzgar todas las cosas de acuerdo a lo que ve y de acuerdo a lo que oye, pero no puede ayudar a entender y a discernir e identificar las cosas como realmente son en un mundo que gobierna Satanás. Y entonces Adán y Eva tuvieron hijos. Y estos hijos de Adán y Eva nacieron muertos espiritualmente. Nacieron muertos espiritualmente. Así como nacemos todos nosotros, nacemos muertos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque Dios, que está acá arriba,
El hombre está aquí abajo y el hombre busca conectarse con Dios y Dios busca conectarse con el hombre, pero a causa de que el espíritu del hombre está muerto, es que entonces no hay conexión con Dios. ¿Por qué no hay conexión con Dios? Porque el espíritu humano está muerto. Entonces, más o menos entiendes por qué es que está muerto, por qué es que no hay conexión con Dios, a causa del pecado. El pecado causa o causó que nuestro espíritu muera, que nuestro espíritu esté completamente muerto delante de Dios. Y entonces ahora Dios, que es espíritu, no puede comunicarse con el hombre natural porque ese hombre natural está espiritualmente muerto y no hay conexión con Dios. No hay bajo ninguna circunstancia conexión con Dios. Pero, ¿cómo es que realmente esto me ayuda a mí a tener discernimiento? Claro, el hombre natural juzga naturalmente, pero lo hace sin la ayuda de Dios. No hay conexión con Dios, no hay ayuda de parte del poder de Dios y del Espíritu de Dios para que pueda discernir las cosas y por lo tanto vive en una vida que está muerta espiritualmente a causa del pecado y no conoce quién es Dios. No conoce realmente lo que Dios ha hecho por él. No conoce que en Génesis capítulo 3 y versículo 15, el Evangelio es predicado por Dios mismo. Y está dándole y le dio una esperanza al hombre para que pueda ser salvo y pueda llegar a ser un hombre espiritual. Pero a causa de que el hombre a causa de que el hombre desobedeció y pecado entró y el muerte entró en el hombre, entonces era necesario mostrar ese pecado al hombre y demostrar qué tan grave era ese pecado para el hombre y demostrar qué es lo que Dios en su gran sabiduría y realmente como un genio, cuál fue el plan para que el hombre pueda ser espiritual nuevamente. Y mira cómo lo hace. Romanos capítulo 5. Vamos a ir. Romanos capítulo 5. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5 en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces volvemos al dibujo de acá, de que Dios busca comunicarse con el hombre, pero no puede comunicarse con el hombre porque no hay conexión a causa de que el pecado hizo que su espíritu muera. Y entonces no puede Dios comunicarse con el hombre, ni el hombre puede comunicarse con Dios. Pero a causa de esto, Dios dice en Romanos 5:20 que dio la ley. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios dio la ley. Pero ¿sabes lo que hace la ley con mi vieja naturaleza pecaminosa? La ley energiza mi vieja naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Para los nuevos o los que están viendo esto y no conocen esto, estas tres letras, B o V, significan vieja naturaleza pecaminosa, refiriéndonos a nuestra
condición natural de pecado. ¿Ok? Entonces, la ley, ¿qué hace la ley? Energiza mi vieja naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo puede ser que tú digas, pastor, que la ley energiza mi naturaleza pecaminosa? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos al capítulo 7 de Romanos. En el versículo 7 dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Okay? Romanos capítulo 7, del 7 al 10. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, Pablo dice en ninguna manera que la ley es pecado. Pero yo, dice, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, dice, sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero mira lo que dice el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir todo esto con respecto a lo que estábamos hablando de que la ley energiza mi vieja naturaleza pecaminosa? Bueno, Pablo lo está explicando aquí en Romanos capítulo 7 y está diciendo, yo no conozco o no conocí cuál era el pecado hasta que la ley me mostró qué es lo que yo estaba haciendo que realmente era pecado. Y entonces cuando la ley me mostró a mí lo que era pecado, entonces dice ahí, yo fui realmente engañado. ¿Por qué? Porque mi pecado y mi naturaleza pecaminosa tomó el mandamiento y entonces lo hizo cada vez el pecado más y más grande y más pecaminoso. Porque lo que siempre está para no hacerlo es lo que siempre terminamos haciendo. Y entonces el pecado se muestra más grande cuando realmente veo que la ley me dice que no debo hacer eso, pero me di cuenta que yo ya lo hice y que lo sigo haciendo y que tal vez lo haré luego. Y entonces es más grande cada vez mi pecado y la ley está dada para eso. La ley está dada para eso. Y entonces, ¿el problema es la ley? No, el problema soy yo. Yo soy el problema. La ley, como dice el versículo 13 o versículo 12, la ley es santa, es perfecta, porque la ley tiene un propósito con mi vida. Y ese propósito y ese plan de la ley, de Dios con la ley, es lo que dice Gálatas 3:21. La ley ha sido nuestro ayo, ha sido quien nos ha llevado a Cristo, ha sido mi maestro para mostrarme y enseñarme que soy malo, que soy pecaminoso, que hay pecado en mí, pero me lleva a la solución. Me da a mí, obviamente, el examen, me da el diagnóstico, me muestra en lo que estoy mal, pero me lleva a donde está el doctor que va a curar mi pecado y me lleva a Cristo. Isaías capítulo 6, tú lo puedes leer luego. Isaías no sabía realmente qué tan lejos
podía estar de Dios, o más bien estaba de Dios, porque no sabía muy bien su situación. Pero una vez que en Isaías 6 él escribe y dice, wow, vi el templo, vi a Dios y vi cómo realmente la gloria inundaba el templo, entonces dice, me di cuenta de que yo no soy nada. Yo no soy, estoy tan lejos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido muertos delante de Dios espiritualmente, pero podemos nosotros encontrar vida en Dios. Y la única forma en que nosotros, una vez más, podamos ser conectados con Dios es única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Es la única forma en cómo yo puedo conectarme con Dios y Dios se conecta conmigo. Porque lo que dice Primera de Corintios dice, porque el primer Adán fue alma. Vamos a hacer otro dibujo acá. El primer Adán, ¿ok? El primer Adán fue llamado alma viviente. No había en él, su espíritu murió. Sí, su espíritu estuvo realmente muerto. Murió a causa del pecado. Por lo tanto, fue un alma viviente. No había espíritu vivo en el hombre. No había espíritu vivo en Adán por causa del pecado. Pero para solucionar ese problema, Dios envió a un segundo Adán. Y ese segundo Adán es Jesucristo mismo. Y este hombre fue llamado Espíritu. Wow. Espíritu vivificante. Wow. El primer hombre fue alma viviente. Pero el segundo Adán fue llamado espíritu vivificante. ¿Qué es lo que necesitábamos realmente en nuestro ser para estar conectados con Dios? Un espíritu que nos vivifique, un espíritu que venga a resucitarnos espiritualmente y podamos nuevamente volver a tener comunión con Dios. Necesitábamos justamente eso, un nuevo ser en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios fue lo que Él envió a nosotros para poder ser conectados nuevamente. Y entonces, ahora que estoy conectado con Dios por medio del Espíritu Santo, yo entiendo y conozco las cosas y por lo tanto puedo discernir espiritualmente todas las cosas. Pero es a causa de que ahora yo tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces, la ley nos llevó a Jesús. La ley nos llevó a Jesús. Una vez más, Gálatas 3, versículo 21. Nos llevó la ley a Cristo. Nos llevó a Jesucristo. Y con Él, al llevarnos a Jesucristo, como Él es espíritu vivificante, entonces Él permitió que el hombre pueda estar en comunión con Dios nuevamente. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Volvamos al capítulo 5 de Romanos. En el versículo 12 dice, y aquí tenemos que entender que hay dos imputaciones que hace Dios al hombre, ¿ok? Y de esto se trata esta clase, de discernir las cosas que Dios ha hecho para mí bíblicamente, espiritualmente, para poder comprender entonces la actividad que tengo yo y la forma en cómo yo debo vivir delante de Dios mismo. Entonces,
Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese un hombre? Es Adán. El pecado entró por medio de Adán. ¿Ok? El pecado entró a toda la humanidad a causa de Adán. Y dice, y por el pecado entró asimismo muerte. ¿Qué muerte? Una muerte espiritual. Muerte espiritual. Todos nosotros ahora nacemos con una muerte. Nacemos muertos para Dios. Nacemos muertos espiritualmente. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hey, no hay nadie que pueda decir, no, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Y entonces, a causa de que todos hemos pecado, todos recibimos esa muerte espiritual por causa de nuestros pecados. Número 1. Pero mira, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero no obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés. Claro, ¿por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés en el tiempo que no hubo ley? Porque hubo pecado. Y el pecado produce muerte. Y entonces la muerte reinó, dice, desde Adán hasta Moisés. No es que no hubo pecado, pero no hubo ley antes de eso para mostrar que realmente ellos estaban viviendo en pecado. ¿Sabían ellos que estaban viviendo en pecado? Sí, porque la desobediencia de Adán fue dado a todos. Por uno, dice el versículo 12, por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte. Dice versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es ese don? ¿De qué don estamos hablando aquí realmente? El don que estamos hablando es el don que habla en el versículo 17, al final, el don de la justicia de Dios. Y entonces, versículo 15, pero el don de la justicia no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, la transgresión de aquel uno, murieron los muchos. ¿Cuáles son los muchos? Todos. Versículo 12 dice, todos pecaron. Por lo tanto, la transgresión de Adán hizo que todos mueran, porque también son pecadores. Pero dice al final, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Ahora tenemos otro hombre, y este es Jesús. Este hombre, ¿qué trae con nosotros? Trae un don de justicia. Y entonces, el don no es como la transgresión, sino que este don es distinto, porque a través de uno, dice versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Ok? A causa de un solo pecado vino el juicio para condenación, pero el don de la justicia de Dios vino
a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Te das cuenta? Un pecado, un solo pecado bastó para que todos recibamos condenación por el pecado, que recibamos juicio por el pecado, pero a causa de que habían tantas transgresiones de los hombres que son pecadores, entonces Dios, enviando a Jesús, enviando a su Hijo, nos dio y nos ha dado a nosotros el don de justicia, y como dice el versículo 16, para la justificación. ¿Ok? Para la justificación. Entonces, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahora mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, para resumir, tenemos a Adán, ¿ok? Y en Adán nosotros tenemos condenación, tenemos juicio, transgresión y hay desobediencia. Y entonces, a causa de esto, todos los hombres fueron constituidos pecadores y por lo tanto, entonces, tienen muerte espiritual. Todos los hombres, sin excepción, en Adán. Todo eso recibimos nosotros a causa de Adán. Por Adán, todos nosotros somos constituidos pecadores y tenemos muerte y nacemos muertos espiritualmente delante de Dios. Y hay condenación por mi pecado, hay juicio contra mi pecado, hay transgresión y hay desobediencia de mi parte porque soy pecador. Pero esto que te estaba hablando acerca de las dos imputaciones es interesante, porque todo esto que está aquí realmente es a causa de nosotros mismos. Todo empezó con Adán, pero Adán realmente no fue más débil que nosotros. Adán no fue realmente menos que nosotros. Pero a causa de su pecado, nosotros entonces también ahora somos pecadores. En Romanos 3:27 dice, ¿dónde queda pues la jactancia nuestra? ¿Por qué jactancia? Porque hay mucha gente que aún siendo pecador piensa que puede llegar al cielo a causa de sus propios méritos. Siente o piensa que puede llegar todavía al cielo a causa de lo que ellos pueden hacer. Y sus justicias, los que ellos creen que son cosas buenas delante de Dios, creen que los pueden llevar al cielo. Pero Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias. No dice nuestras injusticias, no, todas nuestras justicias, las que nosotros pensamos que son lo mejor que podemos dar para Dios, dice Dios, son como trapos de inmundicia. Wow. Y cuando hablamos de trapos de inmundicia, estamos hablando de algo que es sumamente deplorable, asqueroso. No hay forma de poder ser agradable a Dios siendo trapos de inmundicia. Y para que tengas un conocimiento,
Los trapos de inmundicia habla acerca de los trapos que utilizan las mujeres cuando tienen su periodo. En ese tiempo eran trapos que salían después de ser utilizados y que no servían para nada. Y Dios dice, sus justicias son como trapos de inmundicia para mí. No sirven para nada. Están podridos, son completamente basura. Y es por eso que Pablo dice entonces en Romanos 3:27, ¿dónde queda la jactancia? Porque si el hombre se puede jactar de acuerdo a lo que hace, de acuerdo a lo que puede lograr, de acuerdo a lo que puede hacer para Dios, ¿dónde está la jactancia? Porque en ningún momento sus obras pueden llevarlo al cielo. Porque dice en Romanos capítulo 3, asimismo, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Su fe le fue contado por justicia. Y luego dice, si fuera acaso el hecho de que Abraham pueda ser justificado por sus justicias, dice, sería delante de los hombres. Claro, yo delante de los hombres sí puedo justificarme con mis obras, pero nunca puedo justificarme delante de Dios con lo que yo tengo. Por eso no tengo realmente una jactancia en mí, porque todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho para ser ahora justificado es poner mi fe en Jesús. Estoy dependiendo completamente en Jesús. Y ya entonces no hablo de lo que hago yo, sino que hablo de lo que ha hecho Él por mí. Y entonces cuando yo soy alguien espiritual, cuando soy espiritual y lleno del Espíritu, entonces a mí no me importa realmente lo que la gente pueda llegar a decir, pensar, hacerme a mí, porque yo entiendo cuál es mi posición y que es realmente depender en Dios y no en lo que yo hago y en lo que yo he hecho, para intentar ser algo delante de Dios. Pero mira, esto es lo que recibimos nosotros en Adán. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con Jesús? Aquí está Jesús. Vamos a poner su nombre completo. Jesús dice que Él nos ha dado a nosotros justificación, nos ha dado gracia, lo leímos en el versículo 17 y lo podemos seguir leyendo. A mitad del versículo dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces hay justificación, hay gracia para nosotros en justicia, está el don de Dios, que también aparece en Efesios 2:8 cuando dice somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es el don de la justicia de Dios con el cual me reviste a mí y entonces soy justificado y soy hecho a su imagen y puedo estar delante de Dios porque he sido justificado. Y con Jesús encontramos obediencia. Y entonces los hombres que llegan a Jesús, todos ellos son constituidos como justos. Por lo tanto, tenemos ahora una vida espiritual. ¿Por qué tenemos una vida espiritual? Versículo 17, porque hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación, es lo que estamos viendo aquí en Adán, así como, perdón, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, este es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y lo vuelve a explicar, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuáles son los muchos? Los que han recibido, los que creen. Juan 1:12 dice, y los que creyeron en él y los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo son hijos de Dios? Una vez más, Efesios 2:8-9, porque son salvos por fe, porque por gracia han recibido el Evangelio, porque por gracia han podido evidenciar y conocer quién es Dios, porque por gracia realmente ellos han abierto sus ojos por el Evangelio y han creído en él. Entonces, el hombre no puede justificarse bajo ninguna circunstancia delante de Dios por sí mismo y por sus obras, sino que solamente podemos ser justificados mediante lo que hizo Jesús por nosotros. Y entonces, entendiendo esto, la vida que nosotros ahora podemos vivir delante de Dios es una vida basado en fe. Y la fe es la respuesta lógica ¿a qué? Número 1, a la gracia de Dios. Y número 2, es la respuesta lógica a la incapacidad del hombre. ¿Te das cuenta entonces? La fe es la respuesta lógica a la gracia de Dios y a la incapacidad del hombre. Es la única forma realmente de poder recibir la salvación. Dios dispuso que mediante la fe nosotros podamos recibir salvación y es la única forma lógica para obtener una salvación que nosotros no podemos ganar. Y asimismo, como no podemos ganarla, tampoco podemos perderla. Y ojo, mi fe realmente está fundamentada en Jesús. En otras palabras, mi vida depende 100% de quién es Jesús. Depende 100% de lo que hizo Él en la cruz. Y entonces no es mi obra, sino que es su obra. Y a causa de que es su obra, yo no tengo nada que ver con lo que yo hago, sino en dónde coloco realmente mi fe. Porque puedo tener fe, pero mi fe puede estar puesta en cosas distintas. Hay gente que tiene fe en sus obras y esos son los que se justifican delante de los hombres. Puedo tener fe en la iglesia y puedo tener fe en la iglesia en el sentido de que tengo que cumplir lo que la iglesia dice, tengo que hacer lo que la iglesia manda, pero entonces no está basada realmente la fe en Dios, que es el que da la salvación. Puede estar basada mi fe en el pastor, en mis obras, en mi conocimiento, en mi propia fe. Puedo tener fe en mi fe, pero cuando mi fe no está basada en quién es Dios, entonces no hay manera de que yo pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Él nos amó cuando nosotros éramos, dice ahí,
Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la incapacidad del hombre, que nosotros éramos pecadores y como pecadores no había forma de que podamos llegar a Dios. Pero mira, en Romanos capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, da 4 adjetivos del hombre. Número 1, dice que el hombre era débil. Número 2, dice que el hombre era impío. Número 3, el hombre era pecador. Y número 4, dice que el hombre era enemigo. Este era nuestro estado. Pero incluso en ese estado, incluso en ese momento, incluso en ese punto, dice versículo 8 que Dios muestra y mostró su amor. ¿Cómo? En que aun siendo débiles, impíos, pecadores, enemigos, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros, aún estando en esa condición, aún naciendo nosotros muertos espiritualmente, Él viene y muestra su amor muriendo por nosotros para que podamos a través de Él y de su obra consumada en la cruz, entonces nosotros obtener una vida eterna y recibir el Espíritu Santo que me permite volver a tener una conexión con Dios. Y esto, y básicamente es la forma en cómo nosotros podemos ahora pensar con Dios y podemos discernir las cosas espiritualmente. ¿Sí se entiende lo que trato de decir? Esto es realmente el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios de salvación para nosotros por gracia. Él imputó en nosotros el pecado de Adán. Pero te voy a explicar luego por qué imputó en nosotros el pecado de Adán. Mira, de una u otra forma, lo que podemos decir es lo siguiente. ¿Qué culpa tengo yo del pecado de Adán? Y esa puede ser una pregunta. ¿Qué culpa tengo yo del pecado de Adán para que yo pueda ser condenado y para que yo pueda ser constituido pecador y para que yo haya sido imputado con el pecado de Adán? ¿Qué hice yo? Y podríamos todos decir, y espero realmente que no pensemos de esta forma, porque tal vez en algún momento hemos llegado a pensar de que nosotros pudiéramos haber hecho mejor trabajo que el que hizo Adán. Adán tenía un trabajo que hacer y era no comer del árbol que Dios le había mandado que no comiese. Y para nosotros decimos, hey, eso es fácil. ¿Cómo es que Adán realmente pudo desobedecer a Dios si es algo tan simple y tan sencillo? Y pensamos e imaginamos de que realmente nosotros podemos hacer algo mejor. Y esa es la mente natural, y esa es la mente realmente humana que piensa que puede ser mejor que Adán. Pero la verdad es que tarde o temprano igual lo hubiéramos terminado haciendo. Realmente lo hubiéramos terminado haciendo. Y como digo, vuelvo a repetir, Dios le dijo a Adán y a Eva, el día en que ustedes coman, o en otras palabras, yo sé que ustedes van a comer, y cuando suceda, cuando pase eso, cuando ustedes desobedezcan mi mandamiento, entonces ustedes morirán.
No estaba dándoles una esperanza diciendo, si es que ustedes, puede que sí, puede que no. No, Dios dijo, cuando ustedes coman realmente el árbol, van a darse cuenta de que mi palabra y lo que yo les he dicho es verdad y ustedes van a morir. Y entonces ese pecado de Adán, ¿ok? Ese pecado de Adán fue realmente imputado a mí. Tengo ahora ese pecado en mí. Y cada vez que nacemos con un corazón vacío, con un corazón que busca ser llenado, con un espíritu muerto que anhela escuchar de Dios, pero a causa del pecado de Adán, entonces también ahora yo soy pecador. Y a causa de que soy pecador y tengo pecado, entonces recibo juicio, recibo condenación. Pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, eso es lo que Dios hace. Dios te incluye en el pecado de Adán, ¿ok? Te incluye en el pecado de Adán para que después, ¿ok? Para que después, y esto es grandioso, te incluye en el pecado de Adán para que después tú puedas asimismo recibir de parte de Jesús, tú puedas recibir la justificación. Y entonces, hey, ¿qué hiciste tú de malo para estar incluido en el pecado de Adán? Bueno, no necesité hacer algo malo para ser incluido en el pecado de Adán, pero así, de la misma forma, tampoco hice algo bueno para poder merecer ser incluido en la justificación que recibimos por medio de Jesús. Y entonces ahí están las dos imputaciones de las cuales nosotros hemos estado hablando el día de hoy. Esta imputación que Dios me dio a mí, el pecado de Adán, para luego poder asimismo, mediante la fe, yo poder ser justificado y recibir la justicia que es de parte de Dios, de parte de Jesús, por medio de su obediencia. Por la desobediencia hay juicio, pero por la obediencia ahora tengo justicia. Por la desobediencia hay muerte, pero por la obediencia ahora hay vida. Y esa vida la recibo porque estaba muerto. Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Y necesitábamos nacer de nuevo. ¿Sí se entiende lo que trato de explicar y de decir? Ya estamos a punto de terminar. No te preocupes. Entonces, entendiendo esto, ¿ok? Entendiendo esto, que no hice nada malo antes para ser incluido en Adán, tampoco hice algo bueno para ser incluido en la justicia de Jesús, pero era necesario de que yo sea incluido en Adán para poder recibir entonces la justificación y la vida de Jesús mediante la fe. Necesitaba gracia y Jesús ha extendido su gracia a mí y me ha salvado. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahora Colosenses capítulo 1, versículo 13? Ay, me equivoqué. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 13? Dice que hemos sido ahora trasladados. Vamos, no quiero mal citarlo, no quiero decirlo mal, quiero decirlo tal cual como es.
Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, ¿ok? Dios nos ha trasladado y nos ha puesto en el reino, ¿ok? Esta es la nube y este es el reino de Dios. Y Él nos ha puesto ahora en el reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Por gracia. Hemos recibido el don de la justicia y la abundancia de la gracia para poder recibir vida eterna. Y entonces vemos ahora el resultado en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz, dice ahí, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, dice ahí, por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual dice estamos firmes. Esa es nuestra posición. Estamos firmes en la gracia por medio de la fe que hemos colocado en Cristo Jesús. Y entonces ahora que vivimos por fe y que estamos en la gracia firmes, podemos entender y conocer a Dios y discernir las cosas que son de Él. Y entonces Él ahora nos da a nosotros una forma de vivir. Gálatas 5:16. ¿Qué dice Gálatas 5:16? A ver, estudiantes del Instituto Bíblico, ¿qué dice Gálatas 5:16? Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a poner aquí la carne simplemente, ¿ok? Por el espacio. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la nueva forma en cómo Dios nos llama a vivir ahora que somos sus hijos y que tenemos una vida espiritual nueva a causa de que hemos recibido su Espíritu Santo en nosotros. Pero mira, esto de andar en el Espíritu no es simplemente una sugerencia. Cuando habla de andad, lo que está haciendo es una orden. Andad se refiere a una orden, es un mandato, es un verbo imperativo. Y lo que significa imperativo es que es un mandato, es un mandamiento, es una orden. Dios nos dice, anda por el Espíritu, anda por el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero este verbo de no satisfagáis no está en imperativo. Quiere decir que no es una orden, sino que es un subjuntivo. Y lo que quiere decir cuando es subjuntivo es que es un resultado, es un efecto de alguna causa. ¿Y cuál es la causa? La causa es que realmente andamos en el Espíritu y por lo tanto, como resultado, no satisfacemos a nuestra carne. Pero hay muchos creyentes que están viviéndolo de la otra forma, que no es bíblico, que no es realmente teológicamente correcto, y están tratando de no satisfacer la carne como si eso fuera imperativo, como que si eso fuera una orden sin andar en el Espíritu. Y lo que causa eso, el tratar e intentar de no satisfacer
los deseos de la carne sin andar en el Espíritu es simplemente es frustración. La frustración me invade porque yo intento, trato y deseo de no satisfacer los deseos de la carne, pero no puedo. No puedo. Y eso es lo que Pablo estuvo diciendo en Romanos capítulo 7. Es el ciclo del querer, pero no hacerlo. Y el ciclo del no querer, pero terminar haciéndolo. Wow, Pablo en capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago. Pero lo malo, que sé que no debo hacerlo y que no quiero hacerlo, lo termino haciendo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo mal. Estamos tratando de hacerlo de la forma incorrecta. La forma correcta es andando en el Espíritu. Esa es la forma correcta, esa es la forma en cómo Dios nos ha dado ahora la clave para poder vivir una vida victoriosa. Y como leímos al principio, Efesios 5, vivir una vida siendo sabios y no necios, redimiendo el tiempo, porque andamos en el Espíritu. Y como resultado de andar en el Espíritu, no voy a satisfacer la carne. Y andar en el Espíritu es vivir por fe. Es vivir por fe. Es entender lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Estoy muerto, completamente muerto. Tengo que entender que yo he sido muerto con Cristo Jesús. Pablo lo dice en Gálatas 2:20 y lo dice: juntamente con Cristo estoy crucificado, estoy muerto. No hay forma en que mi hombre interior, mi hombre natural viva, porque estoy muerto con Cristo. Colosenses 1, 2 y 3 dice: considérense muertos al pecado. Y entonces, ¿cómo ando en el Espíritu una vez más? Por fe. Y por fe significa depender de Dios. Completamente todo lo que hago es depender en Él, y el resultado de la fe y de andar en el Espíritu es no satisfacer, ¿qué cosa? Los deseos de mi carne. Y Pablo dijo en Gálatas 2:21, después de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, sus siguientes palabras son: por lo tanto, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Más bien es lo que necesito. Porque cuando fallo y permito que mi hombre interior viva, lo que necesito es gracia para volver a estar nuevamente en el camino correcto. Y es vivir siendo controlado por el Espíritu y no por mi carne. Cuando vivo controlado por mi carne, voy a intentar no satisfacer mi carne, pero no voy a lograr, porque mi carne es natural y mi carne está influenciada por el enemigo y mi carne está siendo energizada por la ley y mi carne está viva. Pero en el momento en que yo vivo por el Espíritu y ando por el Espíritu, es sobrenatural. No soy yo, sino que es Dios controlando mi vida con un poder que es mucho más poderoso que el que yo tengo naturalmente, y me permite a mí decirle a mi carne no. Me permite a mí decirle a mis deseos no. Me permite realmente poder decirle al diablo no. No, no. En Job 41:1, Dios le está diciendo: ¿tú crees que tú puedes realmente domar o sacar del agua al Leviatán? Y lo que está dando ahí es una referencia a la naturaleza pecaminosa. ¿Puedes tú acaso jugar con tu naturaleza pecaminosa? ¿Puedes tú domesticar al Leviatán? ¿Puedes tú domesticar a ese animal tan salvaje y tan depravado? ¿Puedes tú hacer eso? No, tú no puedes. No puedes. No puedes jugar con tu naturaleza pecaminosa, porque ¿sabes qué? Te digo algo.
te va a comer. Tú no puedes cambiar tu naturaleza pecaminosa. Tú no puedes modificar tu naturaleza pecaminosa. Tú no puedes tratar de mantenerla quieta, tu naturaleza pecaminosa. Pero lo que sí puede hacerlo es el Espíritu. Por eso Dios nos dice, anda en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, es realmente vivir en los pensamientos de Dios, vivir en la forma en como Dios busca que vivamos, que es por fe, mediante la gracia que hemos recibido de Él. Y Pablo se identifica, una vez más, Gálatas 2:20, me identifico con Cristo, estoy con Cristo crucificado. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 6, he sido crucificado con Cristo, he sido sepultado con Cristo y asimismo he sido resucitado con Cristo y a la vez ascendido con Cristo. Esa es mi identificación ahora. ¿Quién es Él y no quién soy yo? ¿Quién he sido hecho yo ahora por medio de Él? Y entonces entiendo que soy justo por la obra que ha hecho Jesús en el Calvario por mí. Mira, vamos a Romanos capítulo 6, ya para terminar. Ahora sí, tal vez unos 2 versículos más y terminamos. Romanos capítulo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro, Cristo Jesús Señor nuestro. Quiere decir que en algún momento va a haber algún tipo de condenación por parte de mi carne, pero a causa de que está muerta, yo necesito la palabra de gracia diciendo que sé y que me considero que estoy muerto al pecado. Y en Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces puedo vivir una vida libre y en libertad y en paz porque no hay condenación de Él. Y en 1 de Juan capítulo 3 dice que si nuestro corazón llega a condenarnos, más grande que nuestro corazón es Dios. Y si en Dios no hay condenación, como leímos ahora, entonces no tengo yo que vivir en una condenación, sino que tengo que vivir realmente en una aceptación que es mediante la fe para poder andar en el Espíritu. ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Y cuando yo veo el fruto realmente del Espíritu en mi vida, significa que estoy andando en el Espíritu. Es simple, ando en el Espíritu y el Espíritu produce fruto en mí. Pero hey, si yo no veo el fruto del Espíritu, el fruto de Dios en mí, entonces significa que no estoy andando en el Espíritu. ¿Y qué es lo que se manifiesta cuando no estoy en el Espíritu? Bueno, puedes leerlo en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando yo no ando en el Espíritu y no se manifiesta el fruto del Espíritu, lo que realmente se va a manifestar en mí son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ahí tienes 3 versículos grandes con una lista enorme de cosas que son manifestaciones de la carne. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Debo vivir andando en el Espíritu.
¿Por qué? Porque cuando yo vivo en la carne, dice la Biblia que yo puedo contristar al Espíritu en Efesios 4:30 y que puedo apagar al Espíritu en 1 Tesalonicenses 5:19. Pero Dios no quiere que yo ni contriste ni apague al Espíritu. Él quiere que yo ande en el Espíritu. Y entonces, andando en el Espíritu, se refleja el fruto de Dios en mí. Y cuando no está el Espíritu, debería ser un indicativo, debería ser una luz en mi tablero que me dice, hey, algo está mal. Y eso que está mal es tu corazón. Y eso que está en tu corazón es lo que necesita ser arreglado inmediatamente. Y el salmista lo entendió en el Salmo 139, versículo 23, dice, examina, oh Dios, mi corazón. Examina mi corazón. Y lo bueno con Dios es que cuando Él examina y nos corrige a nosotros, Él realmente lo hace con bondad y lo hace siempre con amor. Y en Salmo 18:35, David dice, tu benignidad, oh Dios, me ha engrandecido. ¡Wow! Tu benignidad, oh Dios, me ha engrandecido. ¿Cómo llegamos a entender esto? Porque andamos en el Espíritu y podemos discernir lo que hace Dios y lo que ha hecho ya por mí, y entonces puedo, mediante el Espíritu, conocer las cosas que Dios realmente me ha concedido. Y puedo pensar con Dios correctamente, porque tengo su Espíritu. Hay una conexión, una vez más, hay una conexión entre el hombre y Dios mediante su Espíritu, y mediante su Espíritu Dios nos habla, mediante su Espíritu nos enseña, mediante su Espíritu nos anima, mediante su Espíritu nos corrige, mediante su Espíritu nos edifica. Y entonces, tenemos una comunión con Dios. Pero necesito asimismo escuchar la voz de Dios mediante el Espíritu. Y esa voz de Dios puede ser como un silbo apacible, dulce, calmado. Pero necesito tener discernimiento para entender e identificar que esa voz realmente es la de Dios y no es la del enemigo. Y debo estar acostumbrado a recibir los pensamientos de Dios en mi vida. ¿Y cómo hago eso? Mediante el Espíritu Santo. Y es por eso que aunque nacimos muertos espiritualmente delante de Dios, ahora, mediante su Espíritu Santo que hemos recibido por la fe en Jesús, el postrer Adán, el cual es al Espíritu vivificante, podemos tener una comunión directa con Dios. ¡Wow! Y es ese Espíritu el que me ayuda a pensar y el que me ayuda a discernir y el que me ayuda a vivir una vida en el Espíritu, no satisfaciendo realmente mi carne. ¡Wow! Amén. Gracias te damos, Dios, por esta clase. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, tu Espíritu y realmente nos has hecho partícipes, Señor, de tu naturaleza, Dios. Nos has dado de tu ser, Señor. Nos has dado tu esencia. Nos has mostrado quién eres tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través del Espíritu. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por cada una de las personas que se han conectado, Señor, y que han escuchado este tiempo, Señor, estas palabras. Bendice el día de mañana, Señor, la clase, Señor, de los evangelios a las 2 de la tarde, al culto, Señor, también a las 5. Y, Señor, danos discernimiento espiritual, Señor, a tus hijos para votar, Señor, y sufragar correctamente, Dios, el día domingo, Dios. Te agradecemos, te lo pedimos, Dios, que seas tú guiándonos en todo momento y que nos sigas alimentando con tu palabra y nutriendo, Señor, con tus pensamientos, Señor. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor, en todo momento y con todo nuestro ser y con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén.